Pienso que hay como la mitad de los participantes que ya conocen sistemas fotovoltaicos, entonces tal vez podemos empezar. Eso va a ser un poco rápido, pero espero que van a dar los conceptos necesarios para después empezar las limitaciones de sistemas de bombeo solar. Am, entonces, sistemas fotovoltaicos hay de varios tamaños. Hay pequeñitos con un panel o más para electrificación de hogar. Me acuerdo que había un socio en Ecuador que hizo centenares de instalaciones así hace 10 años, más o menos. También incluye sistemas más largos, como los dos aquí, que son usados para sistemas de bombeo, que es un tamaño más importante. Entonces, voy a comparar los dos. Eso no vamos a pasar mucho tiempo con esto, pero el sistema de electrificación rural incluye un generador fotovoltaico, o sea, un panel. Hay una batería porque generalmente se colecta energía eléctrica durante el día y se usa anoche. Entonces hay una batería y entre los dos hay un regulador que también se llama controlador de carga para que la batería no se carga demasiado y tampoco no se descarga demasiado. Y desde el regulador hay varias cargas en corriente continua, como luminarias, bombillas, radios, cosas así, y sus interruptores. Y desde la batería o desde el regulador se pueden conectar un inversor para equipo de corriente alterna. Así es para sistema de electrificación de hogar. Cuando vamos a hacer bombeo solar, no hay batería, pero también hay paneles, pero generalmente mucho más paneles, un regulador que es más un controlador para controlar cómo funciona la bomba desde el pozo o de superficie. Y se puede usar también sensores para monitorear el nivel de agua en tanques y para controlar la bomba. Y el agua, por supuesto, va de la bomba al tanque y baja a puestos de servicios y grifos, etc. Entonces, ¿qué es un panel fotovoltaico? Ahora hay varias tecnologías, pero lo más común es lo de cual vamos a hablar. Y la primera cosa, obviamente, un panel solar fotovoltaico solo produce electricidad cuando recibe luz solar directa. Y vamos a ver qué es a veces se llaman celda, a veces células, pero entonces hay que almacenar la energía o el agua para usos cuando no hay bastante luz para tener electricidad. La ventaja es que no hace ruido comparado a un generador. No hay contaminación del aire, es muy sencillo, muy confiable, modular. No hay parte que se mueve. Es muy distinto de, por ejemplo, una turbina eólica. No hay parte que se mueve, entonces es muy confiable y muy fácil de transportar y todo esto. Entonces, vamos a ver la diferencia entre módulos y paneles y celdas. Celdas o células, no sé, tal vez depende del país. Un panel como como los dos, generalmente contiene dos módulos. Quiere decir que cada módulo es hecho de células o celdas conectadas en serie. Cada celda
produce un poco de voltaje, generalmente medio voltios, algo así, y el voltaje es independiente del tamaño de la célula. La corriente depende del área y de la intensidad de la luz. Y hoy la energía eléctrica generada es un 15 o 20 a 20% de la energía recibida como luz del sol. Entonces, un metro cuadrado de panel produce un nominal 150 a 200, lo que se llama vatios picos. Y vatios picos quiere decir es la producción estándar cuando recibe 1 kilovatio por metro cuadrado a 25 grados centígrados. Eso es lo que llaman condiciones estándares. He mencionado radiación total, radiación directa. La radiación total es compuesta por radiación directa, que viene directamente del Sol, y radiación difusa, que es dispersada en la atmósfera y por nubes. También hay un poco de radiación reflejada por muros o techos o en la montaña por nieve. Lo más importante para las células fotovoltaicas es radiación directa. Y la otra cosa es que las celdas se llaman semiconductores. Quiere decir que si una celda uh, es completamente en la sombra, por ejemplo, se puede poner la mano encima de una celda. Esta celda no va a generar electricidad. Y como es semiconductora, quiere decir que cuando no conducto, acta como una resistencia. Entonces, resiste al flujo de electricidad. Y si eso sucede, quiere decir que la energía generada por el panel se va a bajar mucho, mucho. Por eso, los sistemas fotovoltaicos son mucho más sensibles a la sombra que los sistemas solares de calefacción. Por ejemplo, en Perú tenían un programa de escuelas saludables donde tienen calefacción de agua para higiene, para los estudiantes. Este usa un tipo de panel que se llama colector, que es muy distinto y que genera, que calienta agua o aire. A estos no le importa tanto la sombra, pero paneles fotovoltaicos no, no, no están bien con la sombra. Otra cosa es que la potencia máxima se recibe cuando el panel está perpendicular a los rayos del sol. Generalmente paneles para casa o bombeo son paneles fijos, entonces hay que decidir de una orientación fija y para la mejor potencia promedio al año, generalmente se recomienda la misma inclinación que la latitud, más 10 a 15 grados. En ciertas aplicaciones donde se necesita mucho más potencia en una cierta temporada, se puede adaptar el ángulo. Hay soportes de paneles que se pueden ajustar mensualmente, una vez a 2 veces al año. En ciertos casos se puede montar de manera ajustable todo el tiempo, pero generalmente estos soportes son muy, muy costosos. Y en zona ecuatorial la latitud es 0, pero generalmente necesita mantener un ángulo mínimo de 10 grados para limpiar la arena y todo eso que se ha limpiado por la lluvia. Así que para ustedes en zona ecuatorial,
el sol viene más o menos de directamente arriba, um, plus o minus 23 grados. En el hemisferio sur, como Bolivia, Perú, la posición media del sol será el mismo ángulo que la latitud, pero también plus 23 grados para el solsticio de diciembre, menos 23 para el solsticio de junio. Entonces, latitud más o menos 23. Bueno, ahora llegamos a la parte un poco técnica. Las características eléctricas de paneles. Cuando se compra un panel, tiene una etiqueta que enseña algo que se llama ISC en inglés, entonces en forma internacional. Quiere decir corriente de cortocircuito. En inglés, short circuit. Corriente de cortocircuito quiere decir que cuando los dos contactos del panel se contactan, esta es la corriente máxima que se puede medir. Al otro extremo, el voltaje máximo que se puede obtener del panel se llama voltaje de circuito abierto, o en inglés VOC, voltaje de open circuit. Esto cambia un poco con la temperatura. Así que con temperatura fría, en un panel va a generar un voltaje de circuito abierto más, o un voltaje en general, un voltaje más alto. Pero la intensidad o la corriente depende de la potencia, o si quiere, depende de la luz que recibe del sol. Cuando hay mucha luz, cerca de mediodía, algo cerca de 1000 vatios por metro cuadrado, tendrán la corriente máxima. Si hay nubes, van a tener menos corriente. Esos valores que están en la etiqueta de los paneles son para lo que se llaman condiciones estándares y a 25 grados Celsius. Estos son condiciones estándares de test. Entonces, la gente las fábricas que fabrican los paneles tienen instalaciones de prueba, y esas son las condiciones para medir las características del panel. Vamos a ver qué quiere decir todo eso. Por ejemplo, este es un panel que tiene 15 años. Pueden ver que es un poco sucio, pero la parte propia del panel se limpia naturalmente por la lluvia. Y este es un panel de nominal 75 vatios. 75 vatios nominal. Vamos a ver. Cuando medimos el voltaje de circuito abierto, es cerca de 20 voltios. Aquí 19.7. ¿Ok? Si vamos a medir la corriente de circuito, de cortocircuito, con el multímetro así, la corriente con estas condiciones nubladas es de 1 amperia.12. El mismo día, regresamos a ver el mismo panel cuando hay mucho sol, y la corriente que medimos es de 4.0
4,66, 4,5 amperios. Entonces, otra vez, aquí nublado, aquí soleado. Y el voltaje soleado es de 19,4, un poquitito menos que cuando el mismo día por la mañana, cuando era nublado, también era un poco más frío y el voltaje cambió un poquitito, pero no mucho. A ver, entonces, lo que hemos visto en estas fotos o videos es que en condiciones soleadas vemos la corriente de cortocircuito a 4,6 y pico, y el voltaje de corriente abierto, de circuito abierto, 19,7 cuando es frío, punto 2 o 4 cuando hay sol. La curva entre los dos quiere decir que cuando se conecta una carga, que sea una bombilla, una bomba o cualquier cosa, puede funcionar, depende de las características del aparato. Puede funcionar a este punto aquí o este punto donde hay la estrella, quiere decir que sería el punto de potencia máxima. Por ejemplo, en la curva negra, es una curva teorética de un panel. Generalmente el punto de potencia máxima es cerca del codo de la curva. Y por ejemplo, aquí con el Sol, la potencia máxima será de cerca de 70 vatios. Se acuerdan que este panel tiene un nominal de 75 vatios. Entonces, en 15 años no ha cambiado, no, o muy poco. Y con cielo nublado, la potencia máxima que se puede sacar del panel sería más como 20 vatios. A ver, este panel es un pequeñito panel que tengo. Es de una potencia nominal de 3 vatios y pico. Es algo que se usa que se puede usar en un carro. Um, las celdas son muy pequeñas y tiene una, un terminal así para enchufar en un carro para mantener la carga de la batería del carro. Si vamos a medir lo que sale de este panel, pueden ver que es un panel muy pequeño, pero tiene un voltaje más alto que el panel más grande de 75 vatios. El voltaje era de 22 voltios en circuito abierto. Y con el voltímetro, si medimos la corriente de cortocircuito, es 65, son 65 miliamperios. Es un miliamperio, quiere decir que 1000 veces más pequeño que un amperio. Entonces, este panel tiene un voltaje importante, pero la corriente muy pequeña. Y cuando se mueve el panel para orientarlo un poco más al sol, pueden ver que el voltaje cambia. Tenía 67 máximo. Si le orientamos fuera del sol, la corriente baja cerca de cero. Eso era para demostrar la importancia de la orientación. Lo que cambia es la, la corriente. Ahora sí tenemos este pequeñito panel y le ponemos afuera. Tengo un circuito de experimentación con varias bombillas y el voltímetro. Vamos a ver. Entonces, el voltaje
de circuito abierto en el sol es de 22 y pico, ¿no? Aquí tenemos conexiones para varias bombillas. Y voy a ver si puedo ir un poco más rápido. Pueden ver que también con este panel muy pequeño de 3 vatios, es bastante para encender una pequeña LED. Y la LED, cuando se conecta a la LED, el voltaje a la LED es de 9 voltios y pico. Si conecta una segunda LED y ahora hay 2, el voltaje cambia otra vez a 17 voltios y pico. Bueno, 17 era con una LED y 9 con la otra. Y vamos a ver qué quiere decir todo esto. A ver, a ver. Ok. No sé si pueden escuchar el audio. Si acaso no pueden. A ver. No, Michelle, no estamos escuchando el Ok, audio. ok. Entonces, otra vez. Aquí quiero medir la corriente que pasa por las luces. Voy acelerando un poco. Con una LED, estos son 150 y pico miliamperios. ¿Se acuerdan que esto es un panel muy pequeño? Entonces, miliamperios. Y si enciendo las 2 LED, también es 160 y pico miliamperios. ¿Y qué quiere decir todo esto? Si observamos la curva de corriente y voltaje con este panel de 3 vatios, pueden ver que la escala a la izquierda es muy distinta. Son miliamperios, hasta entre 100 y 200 miliamperios cuando estamos en el sol. Una primera observación, y es que la primera vez que enseñó este panelito era detrás de una ventana, en el sol, pero detrás de una ventana, y la corriente máxima de cortocircuito solo era de 67 miliamperios. Pero en el sol, afuera, era de 170 miliamperios. Quiere decir que con el mismo sol, el vidrio de la ventana bloquea la mayoría de la potencia solar. Entonces, eso es algo importante, porque si, por ejemplo, tienen una luz con batería recargable que se usa en un hogar, si tratan de recargarla detrás de una ventana, el vidrio de ventana puede bloquear el sol. Entonces, necesitan poner el panel afuera, en el sol. Segunda cosa, con una LED hemos visto casi 10 voltios y 150 miliamperios. Entonces, si se acuerdan de ayer, la potencia consumida es el voltaje multiplicado por la corriente. Entonces, 150 miliamperios es la misma cosa que 0.15 amperios. Entonces, aquí tenemos, la LED usa 1,5 vatio. Cuando tenemos 2 LEDs que son conectadas en paralelo, todavía tenemos
la misma corriente de 150 y el voltaje era de 17 voltios. Entonces, el total consumo será de 17 multiplicado por 0.15, son de 2 vatios y medio. Y si se acuerda, este panel es de cerca de 3 vatios, entonces con esas dos LED nos acercamos del punto de potencia máxima. Entonces, esta curva, si se acuerdan, la corriente que se puede salir del panel cambia con la intensidad de la luz solar. El voltaje cambia poco, el voltaje de circuito abierto. Y si se conecta a una resistencia simple como una bombilla clásica, la resistencia es un poco como una línea recta que depende de la resistencia. Por ejemplo, una resistencia pequeña, si se conecta aquí, no va a usar 3 vatios, va a usar la corriente máxima, pero un voltaje más limitado. Entonces, la potencia es menos. Generalmente, por ejemplo, para una bombilla, la potencia depende la luz depende de la potencia eléctrica. Entonces, depende de lo que se conecta al panel, se va a obtener una corriente o un voltaje que depende del tipo de carga que se conecta. Otra observación. La potencia máxima es en el punto del codo de la curva. En este ejemplo sería como 42 vatios. 2.5 multiplicado por 17. Pero si observan, muchas veces he visto estudiantes que dicen, bueno, cuando voy a probar el panel, como lo de antes, mido, por ejemplo, 2.5 amperios de cortocircuito y 20 amperios de voltaje, entonces la potencia es 20 multiplicado por 2.5, pero no. El punto de potencia máxima tiene una potencia menos que el producto de las características de la etiqueta. Bueno, si les interesan, estas pequeñas fotos y videos estarán en YouTube y pueden mirarla otra vez. Ahora, vamos a ver qué pasa sobre el día. Con un voltaje más o menos fijo, la potencia que sale del panel, por la noche no hay nada, por la mañana empieza, el máximo será cerca de mediodía y después otra vez baja y no hay nada por la noche. La potencia total, la energía total es la suma de la potencia de cada hora o cada minuto y sobre todo el día. Entonces cambia todo el tiempo. Una convención es decir que la energía generada por esta curva es lo mismo que la energía generada por una potencia teórica de 1000 vatios al metro cuadrado por ciertas horas. Por ejemplo, 4 horas, 5 horas, 6 horas. En día con nubes, la potencia nunca va a llegar a 1000, se queda baja, pero todavía se puede calcular que la energía generada en el día es la equivalente de energía generada a 1000 vatios por metro cuadrado por 1 o 2 horas. Entonces, los datos
Generalmente se dan en kilovatio horas por metro cuadrado, que un kilovatio hora por metro cuadrado es la misma cosa que una hora de una potencia teórica de 1 kilovatio a metro cuadrado. Um, ok. La energía que se puede captar, la energía promedio anual en un área horizontal, se puede ver el mapa del mundo aquí, y como pueden ver, la energía máxima son como los desiertos, como el Sahara y el Kalahari, desierto en Australia, pero hay unos puntos también que reciben mucha energía del sol, y son el altiplano, cerca de Uyuni, entre Bolivia y Chile, y cerca del lago Titicaca. Esos son sitios ideales para energía solar, los Andes en general. En América del Sur, si se da un mapa así sobre un plano inclinado, como se necesita para mejor potencia, lo verde así es 3 a 4 en diciembre, y cambia con la estación, ¿no? Lo que se necesita conseguir para calculaciones, para calcular dimensionamiento de sistemas, es datos climáticos como esto. Vamos a ver un poco más tarde dónde se puede obtener. Esto es una página de datos para un sitio en Bolivia. Pero para darle una idea de los números, esto es cerca de Uyuni, y el promedio de kilovatio horas por día, el mínimo será de 4.3 en enero, y el máximo será de 6, o muy cerca de 6 por 3, 4 meses, de mayo a agosto. Bueno, vamos a recibir potencia y energía del sol, pero hay pérdidas en varios sitios en el circuito. La primera cosa es que cuando los paneles se calentan, la potencia recibida baja un poco. Por ejemplo, aquí 10%. También en el cableado hay pérdidas. Cuando se usa un sistema de hogar, hay pérdidas en la batería, lo que quiere decir que si se pone 1 kWh en una batería, solo se puede sacar 850. Y si se necesita actuar un inversor para circuitos de corriente alterna, hay una eficiencia también. Entonces, no todo lo que en teoría se puede sacar del panel se puede sacar en realidad. Ok, no vamos a usar esto, pero para su información hay una hoja de cálculo que hizo Green Empowerment así casi de 20 años para calcular el tamaño ideal de cables que se puede usar para un circuito. Si regresamos a unas cosas. Entonces, esto estaba para describir la potencia recibida por el panel. La potencia máxima es en mediodía. La otra cosa era aquí. Si se mide, por ejemplo, en este caso, 200 miliamperios y un voltaje de 20-21, la curva no es un cuadrado, la curva tiene un codo.
y la potencia máxima es un codo. Si voy a multiplicar 21 por 200, obtendremos un punto teórico aquí que no es en la curva del panel. Entonces, la potencia, aquí tiene el comentario, la potencia máxima es menos que el producto del voltaje de circuito abierto y la corriente de circuito de cortocircuito. Entonces, si tenemos 5 veces 20, sería un punto que no es en la curva del panel. La potencia máxima actual en realidad del panel es menos. Entonces, la contesta correcta era menos de 100. Otra preguntita, ¿cuál era? ¿Cuál era la tercera pregunta otra vez? Me olvidó. La segunda era si, el voltaje, sí, el efecto de la temperatura. sube. Muchas gracias. El efecto de la temperatura. Aquí estaba. La temperatura, cuando la temperatura es, probablemente no, es difícil leer aquí, ¿no? El voltaje máximo es para una temperatura baja. En el panel de 25 vatios que enseñé, el voltaje era un poco más por la mañana con nubes y un poco menos en el sol. Es porque cuando el sol, el panel es negro y se calienta en el sol, y lo más que, lo más que se calienta, el voltaje baja un poquitito. Cuando baja el voltaje, el codo de la curva aquí se baja también. Entonces la potencia máxima, como el voltaje, baja con la temperatura. Por eso, si miramos este mapa, he indicado que el altiplano son sitios excelentes para energía solar. ¿Por qué? No solo porque reciben mucha energía solar, pero si se compara al desierto del Sahara, el Sahara es muy caliente, porque no es en las alturas. Por eso un panel solar en el Sahara, si recibe la misma potencia que en el altiplano, no va a funcionar tan bien. Va a generar una potencia más baja que en la altura, porque en la altura la temperatura es más baja. Por eso, para mí, los mejores sitios para energía solar en el mundo son en los Andes. Un Himalaya no es mal también. Bueno, ahora vamos a hablar de bombeo. Para bombeo solar, como con bombas AC que discutimos ayer, los primeros pasos para dimensionar un sistema es saber cuánta agua se necesita y cuánta presión se necesita. Y después, porque no estamos conectados a la red, hay que ver cuánta energía solar es recibida. Y cuando se conoce todo esto, vamos a ver de qué tamaño se necesita la bomba y de qué tamaño se necesita el arreglo. Y después podemos consultar proveedores y ver lo que hay en los catálogos. Otra vez, los componentes son panel, regulador, bomba, tanque, grifos. Y porque no hay energía solar por la noche, el bombeo solar es solo durante las horas soleadas. Y en vez de almacenar electricidad en una batería y bombear por la noche con batería, lo que generalmente se hace es que se bombea lo que se puede durante el día y almacenamos el agua. Eso es muy bueno porque así no hay problemas de baterías. Baterías
tienen costos, tienen problemas de eficiencia, problemas de mantenimiento, y hay que cambiarlas cada tantos años. De vez en cuando, en teoría, es posible tener baterías para tener un caudal pequeño sobre 20 horas, pero en general nunca he visto instalación así. Es una teoría, ¿no? Entonces, los primeros pasos son los mismos que una bomba AC. Después necesitamos conocer el recurso solar. Esto es un ejemplo simplificado. En Nicaragua, un sitio en el este del Nicaragua. Y lo que miramos es cuando hay más energía solar y cuando hay menos, ¿no? Y depende de las circunstancias. A veces se necesita bombear cuando hay muy poco sol, pero muchas veces se puede calcular la instalación cuando hay más sol. Y tal vez podemos discutir un poco más tarde también. Bueno, si ustedes necesitan conocer el recurso solar, ahora recomendamos usar esta herramienta en línea. Se llama Global Solar Atlas. Y si se hagan clic aquí, no vamos a hacerlo en vivo porque tengo problemas con Zoom y el Internet. Pero con este sitio, la primera página es un mapa del mundo y abajo de la página le recomiendo seleccionar lo que llaman Small Residential y hagan clic en Detail, porque la configuración básica quiere decir que van a estudiar algo de 1 kilovatio pico, como paneles de 1 kilovatio pico. Si hagan clic otra vez aquí se obtienen los datos climáticos con curvas y gráficos. Y pueden ver que en este caso, la potencia máxima, la energía máxima recibida en este sitio es de mayo a agosto. Este es este sitio en Bolivia. Y en enero y febrero serán los meses peores. Para tener los valores numéricos, aquí hay. Y por ejemplo, para un sistema de bombeo, hay que ver si necesitamos bombear cuando hay mucho sol o si necesitamos bombear también el mismo volumen de agua diario en enero o febrero. La razón, generalmente cuando hay más sol, también quiere decir que hay más sequía y no llueve. Si no llueve, es el momento del año cuando se necesita lo más agua. La parte del año cuando hay menos radiación solar, generalmente también quiere decir que es cuando llueve. Y si cuando llueve, la gente de la comunidad pueden conseguir agua para almacenar, con almacenamiento de aguas de lluvia, o tal vez hay agua en las quebradas, manantiales y todo eso. Entonces, hay que ver la situación de cada comunidad. Eso es parte de la encuesta. A ver si la comunidad necesita lo más agua cuando hay lo más sol, o necesita tanto agua también cuando hay menos sol. Si pueden ver, aquí el máximo es como 50% más que lo mínimo. Entonces, esto va a ser la selección de qué energía, qué mes vamos a usar para calcular, dimensionar, hace mucha diferencia. Ok, entonces,
el método más fácil es así decir, sabemos cuántos litros necesitamos al día. El mismo ejemplo de Potreritos que hemos visto lunes, 25 metros cúbicos, 25.000 litros al día. Y los datos de sol nos dicen que necesitamos bombear eso cuando hay 4.5 horas solares pico equivalente. Si queremos un caudal nominal, vamos a decir, queremos bombear todo esto en 270 minutos, que serían 93 litros por minuto o casi 25 galones por minuto, o otra vez se puede dar así, 1.55 litros por segunda. Esas son las especificaciones de la bomba. Como hemos visto el otro día, el caudal y la altura dinámica, eso va a definir una bomba. Pero hay que acordarse que, como hemos visto en la curva, la potencia solar es variable durante las 12 horas del día o menos o más. Cuando la potencia solar es menor de esta potencia teórica de 1 kilovatio al metro cuadrado, la bomba va a recibir menos potencia y entonces va a generar un caudal variable y con menor eficiencia. Si se acuerdan de las curvas de las bombas centrífugas AC, generalmente hay un punto de funcionamiento con eficiencia máxima y con potencia variable no se puede quedarse a este punto. Bueno, como para saber cuántos paneles necesitamos, tenemos que ver que necesitamos el caudal, pero hay que ver que la potencia que puede usar la bomba y la potencia que viene de los paneles no son modelos teóricos. Hay pérdidas de eficiencia en todas partes. Siempre se usa un controlador MPPT, pero todavía hay que asumir eficiencia variables para la bomba y dependen del equipo, vamos a tener varios valores de eficiencia. Vamos a ver un ejemplo. Y también los paneles producen energía, pero generalmente se dice por qué variaciones de temperatura y suciedad y varias cosas, mejor pensar que vamos solo a usar 80% de la potencia nominal de los paneles. Si se acuerdan, en una bomba centrífuga, en el catálogo del vendedor que hemos visto el otro día, esto eran las curvas de la misma bomba con motores de varias potencias. Y en el catálogo dice el vendedor que en el medio de esta parte de buena eficiencia, la eficiencia máxima de este tipo de bomba era 70%. Y al borde de esta zona era más cerca de 50%. Pero si la potencia recibida baja, va a bajar todavía más la eficiencia de la bomba. Cuando se usa una bomba de desplazamiento positivo o una bomba helicoidal, por ejemplo, también se llaman bombas volumétricas, lo que hace la bomba es tomar un volumen de agua y empujarlo al otro lado, de la entrada a la salida. Pero no es como la bomba centrífuga. Una bomba centrífuga a veces se puede mover mucho agua, pero no poner nada a la salida. La bomba helicoidal
generalmente para presiones bajas, lo más vatios que les da, lo más caudal le va y tiene una eficiencia más o menos constante. Para presiones altas, generalmente hay una potencia mínima, por eso generalmente en zona tropicales se puede ver luz, por ejemplo a 4, 5, 6 de la mañana, depende de la estación. Se puede ver luz, pero la eficiencia para arrancar la bomba necesita como llegar a las 8 o 9 de la mañana. Así es una representación. Eso es un gráfico real de un sistema de paneles solares que tenemos por aquí, con un máximo de 3.000 vatios. Y he imaginado que, perdón, si se acciona una bomba centrífuga, vamos a arrancar más tarde, bombear un poco menos. Al máximo tenemos el máximo, pero vamos a apagar más temprano de una bomba de tipo helicoidal. Va a arrancar más temprano, bombear un poco más con más eficiencia y bombear un poco más tarde durante el día. Eso era un día ideal. Un día real con muchas nubes, por los mismos paneles, en vez de llegar a 3.000 vatios, por ejemplo, en día con nube se llega a 1.200. En día con mucha lluvia, unos 100 vatios. Con un día así, nunca van a arrancar la bomba. Un día así, una bomba helicoidal va a funcionar una parte del día. Una bomba centrífuga, tal vez un poquitito durante el pico de potencia. Así que para dimensionar el arreglo, hay dos métodos. Pero necesitamos ver cuánta potencia necesita sacar de los paneles, ¿no? La potencia hidráulica, la potencia que se da al agua, hemos visto lunes que se calcula con la altura o la presión y el caudal, usando unidades internacionales, pero solo con metros. Tenemos la altura dinámica y el caudal, usando las constantes aquí. La potencia hidráulica en vatios será la altura en metros para un caudal en litro por segundo multiplicado por 9.8. Eso es la potencia que el agua necesita, pero hay eficiencia en la bomba. Entonces, la potencia eléctrica que la bomba necesita es lo mismo aquí, pero dividido por la eficiencia de la bomba. Y puede ser de 30% a 60%. Y cuando vemos la potencia necesidad por la bomba, vamos a ver la potencia nominal de los paneles, que será la potencia eléctrica necesaria y con otra vez una eficiencia. Ok. Por ejemplo, Potreritos hemos visto el otro día, 59 metros de altura dinámica. Queremos un caudal nominal, así, 1.55 litros por segunda. Esos serían 900 vatios hidráulicos. Con una bomba de 30% de eficiencia y paneles solares, se necesitarán 3.7 kilovatios. Con una bomba de mejor eficiencia, se necesita 2.5 vatios. Eso es un caso real que instalamos en 2006 y el arreglo instalado era de 2.7 kilovatios pico. 22 paneles, y si hacemos un cálculo, quiere decir que la bomba tiene una eficiencia media de 42%.
Eso era algo que nos informó el vendedor de la bomba. Nos dijo que para las condiciones que tenemos, sus datos internos le decían que con el modelo de bomba que nos vendieron vamos a necesitar este tipo de arreglo porque tenía esta eficiencia. Hay otro método, el cálculo es igual, el resultado es igual, pero a veces hay gente que es más confortable con esto. En vez de calcular potencia primero, podemos calcular energía. La energía para subir un volumen de agua hasta una altura se puede calcular con la altura dinámica y el volumen diario y un par de constantes y al final se puede calcular así. Altura dinámica con volumen diario multiplicado por esto, 0.002725. Cuando le hacemos así, tenemos algo que llamamos, no sé cómo se dice en español, pero en inglés le llaman hydraulic duty. La altura y el volumen serán metros potencia 4 y es algo que se puede usar para estimar. Ok. Ustedes tienen acceso en línea a este archivo, dimensionamiento bomba solar 2020. Es una herramienta sencilla de Excel que puedo demostrar. Ahora, vamos a ver. Un minuto. Así. Ok. Aquí tenemos el ejemplo de Potrerito otra vez. Con este pequeña herramienta para revisar, tenemos una población de 500 personas. Si la meta es de 50 litros de agua por día por persona, necesitamos 25 metros cúbicos. La altura estática total es algo que hemos visto el lunes. Había una altura estática de 55 metros y hay dos maneras de estimar las pérdidas por fricciones. Una manera muy como un primer paso es de decir, que si tenemos 7% de pérdidas comparado a la altura, serían pérdidas de 13.8 metros. Otro método un poco más preciso sería decir las pérdidas van a calcularse como porcentaje de la longitud de tubería. Aquí tenemos 140 metros de tubería. Entonces, usando este método, necesitamos contar como 4.2 metros de pérdida. Para calcular la altura dinámica que queremos usar, no sé si pueden leer la fórmula aquí, voy a usar la altura estática y el máximo de los dos métodos. En este caso vamos a tener 59 metros de altura dinámico. Entonces, otra información, las celdas en azul son celdas donde yo voy a entrar datos del sitio. Y las celdas aquí en gris son celdas que son de resultado de calculación. Entonces aquí tenemos el volumen diario, la altura dinámica, horas de sol, el caudal nominal sería de 1.5 y pico litros por segundo. Eso le voy a usar como caudal de diseño. Altura dinámica
la potencia hidráulica necesaria será de casi 900 vatios. Si con una asunción, si asumida eficiencia de la bomba de 30%, quiere decir que la bomba necesita una potencia de casi 3000 vatios. Aquí tenemos los dos métodos de cálculo y el resultado es igual. Lo que quiero demostrar es que si cambio la eficiencia asumida de 30% a 40%, pueden ver que la potencia eléctrica requerida es mucho más baja, casi 2000 en vez de 3000. Y usando la asunción que solo lo que podemos sacar de los paneles solo es 80% de la potencia nominal, quiere decir que la potencia nominal de los paneles necesita ser más de 3000 vatios. Otra vez, con mejor eficiencia de la bomba, quiere decir que solo necesitamos 2.5 kilovatios. Y como referencia, en el caso real de Potreritos, lo que usamos es de 2700 vatios pico. Entonces, esta herramienta, esta hoja de cálculo de Excel, es para hacer una estimación de dimensionamiento de la bomba y del arreglo. Y en realidad, eso será necesario para tener una idea del tamaño. El tamaño final vendrá del vendedor. Veremos esto más tarde. Ok. Así. Una nota. Si se hace el producto de la altura dinámica por el volumen diario, en inglés se llama hydraulic duty. Tal vez uno de ustedes pueden darme si hay una palabra por esto en español. Sea en metros a la potencia, a la potencia 4. En general, si esto es más de 2000, será difícil encontrar un sistema de bombeo solar que puede hacer eso. Si los resultados son muy pequeños, no vale la pena tener una bomba solar, una bomba manual es suficiente. Bueno, el nombre de 2000, eso era algo que usé antes del año 2010. Tal vez ahora será más como 3000. Creo que hay material más potente. Pero cuando se conoce el volumen diario y la altura dinámica, es una cosa fácil hacer el producto. Aquí vemos otra vez la altura dinámica, el volumen, el resultado. Aquí 1500 es menos de 2000, entonces continuamos. Es algo realístico. Bueno, entonces hay varias opiniones, ¿no? 40% piensan que no hay diferencia, 40% que el caudal será menos que en solar, que con corriente de la red, y unos piensan que el caudal diario será más. Vamos a ver, si regreso a aquí. Lo que pasa es que cuando se calcula las horas picos solares, es una manera de calcular el área debajo de esta curva solar. La potencia recibida
con un día así, puede ser equivalente a 4, por ejemplo, 4 horas pico. Pero lo que pasa, porque la potencia es variable y las bombas tienen una eficiencia variable también, cuando la potencia que recibe, cuando la bomba funciona, la mayoría del tiempo funciona con una eficiencia que no es muy buena. Entonces, lo que pasa es que hay una parte del tiempo cuando la bomba provee un caudal más bajo que el caudal nominal. Entonces, el resultado al final del día es que yo pienso que el caudal diario será menos cuando recibe energía solar que cuando se bombea con energía de la red. Eso sería para una misma bomba recibiendo potencia máxima así, ¿no? Entonces, sí, el problema es que la eficiencia es variable, entonces el rendimiento, el caudal es variable y al final del día será un poco menos. Ok. Ahora, lo que me gustaría hacer, si se puede, y creo que Daniel o María pueden indicar si se puede o no, es dividir la audiencia en 2 grupos, o 4 o 6, pero en varios grupos, y cada grupo tiene un sitio para bombeo de agua. Esos son sitios reales y esos son los datos que recibimos para diseñar sistemas de bombeo. 3% de pérdidas me dan 27 metros de pérdidas. Entonces, la altura dinámica total será 147. Las horas de sol perfecto. Tenemos un poquito de información aquí. Es que se dice que la gente colectan agua de lluvias. Entonces, vamos a tratar de darles agua durante la temporada más soleada, porque vamos a asumir que cuando lluvia pueden tener agua que pueden almacenar, conectar. Entonces, usamos 5 horas perfectas y después, usando todo eso, volumen, altura dinámica, horas de sol, nos da este caudal nominal en litros por segundo y eso necesita 2000 vatios hidráulicos, pero si usamos el rendimiento asumido de 45% de la bomba, quiere decir que la bomba necesita recibir casi 4 kilovatios y medio. Y el problema es que, si se acuerdan, si multiplicamos altura y volumen, tenemos aquí este número en metros potencia 4, que es más de 3000. Y el problema, eso era un problema hace más de 10 años. Y no se podía conseguir bomba que podía hacer todo eso y usar un arreglo tan largo. Entonces, el problema, porque por eso necesitamos un arreglo de más de 5 kilovatios. Entonces, discutimos. Una solución es de decir a la población, lo sentamos, pero no se puede hacer. Lo que pasó es que discutiendo con la comunidad decidió que, bueno, si pueden
tener solo la mitad de esa cantidad de agua, ya será muy bueno. Entonces, revisamos, decimos, bueno, en vez de tanta agua, vamos a ver con casi lo medio, 14 metros cubos, todo el resto no cambia. Y aquí necesitamos una bomba de 2 kilovatios y medio y un arreglo de 3 kilovatios, más o menos. Entonces, eso sí se puede hacer. Tenemos metros a la potencia 4 de 2000. Sí, se puede hacer. La otra cosa es que en el mercado en este tiempo pues, había una marca que tenía bombas helicoidales. Este rango de 30 a 45% es un rango de bombas centrífugas. Y había una marca en el mundo que tenía bombas helicoidales muy buenas, con mejor eficiencia, y decidimos tratar con ellos, y necesita solo un arreglo solar de un poco más de 2000 vatios. Bueno, eso solo es el primer ejemplo, pero espero que el propósito no era solo de calcular, pero también de discutir en el grupo, que a veces los datos que se tiene sobre un sitio no son menos que lo que necesitamos para tener una idea precisa. Entonces hay que discutir y qué vamos a asumir y cómo vamos adelante. Y se necesitan discusiones entre la comunidad y la ONG y el diseñador y todo. En realidad, lo que pasó en este caso es que la primera vez que nos mandaron datos, dijeron que la altura del tanque era de 100 metros. Y un mes antes de ir a instalarlo, nos dijeron, ups, había un error, no, son de 120 metros. Y afortunadamente todavía era posible, pero a veces se necesita verificar muchos datos. Bueno, espero que ustedes entienden el propósito y cómo se hace todo eso. Todo eso son estimaciones para tener una idea del tamaño de arreglo, tamaño de la bomba y todo eso. Después hay que ver catálogos o discutir con vendedores, y eso vamos a verlo viernes. No voy a hacer el caso de Bramadero ahora porque necesitamos guardar un poco de tiempo para discusión. Entonces voy a acabar con el ejercicio y abrirlo para preguntas y discusión. Ups. Okay. Una pregunta por el chat de Gilberto era de mandar las presentaciones en PDF. Si puedes usar el Drive, la presentación está ya en PDF y también pero ya está en PDF. Si no puede accesar el Drive, se puede mandar por mail. Ok, otra pregunta. En Ecuador no tenemos mucha experiencia. ¿Dónde podemos conseguir este tipo de bombas? Cualquier bomba se adapta a sistemas fotovoltaicos. Vamos a discutir esto en muchos detalles el viernes. Bombas solares especializadas hay solamente 2, 3 o menos de 5 en el mundo. Hay una marca en Australia, una marca de Dinamarca, hay una marca de Alemania.
pero ahora tal vez hay más. He visto en el catálogo de Franklin que usa Asofenix en Nicaragua para bombas de corriente alterna. Ellos proponen bombas solares también, pero nunca he visto detalles y esta parte del catálogo. Y entonces, sí, la otra cosa es saber, bueno, hay marcas de varios países en el mundo, pero a ver lo que se puede importar en su país. Sam dice que hay un importador medio especializado en Quito para Ecuador. Pregunta de Juan Carlos. En varios tipos de instalaciones, en algunos, cuando hay nubosidad, se apagan todo automáticamente y otros, bajada en el caudal de bombeo. Eso es en Puno. Bueno, si se acuerdan, hay tipos, especialmente bombas helicoidales o bombas volumétricas, por ejemplo, bombas de pistón. Se adaptan, responden bien a cambio de potencia y cambio de velocidad. Todavía pueden bombear. Con bombas centrífugas, si hay demasiadas nubes, no reciben bastante potencia y tal vez, perdón, el motor se mueve y la bomba se mueve, pero no hay bastante potencia para mandar caudal a la altura requerida. Entonces, una respuesta posible es el tipo helicoidal o tipo volumétrico. Todavía funciona bien con potencias bajas, pero tipo centrífugas, no tanto. Y si hay tanta nubosidad, tal vez las dos no funcionan. Pregunta de Eduard Pinzón. Si no fuera posible encontrar una bomba más eficiente o disminuir la cantidad de agua por persona, ¿cuál sería la alternativa? Bueno, tal vez otras personas tienen otras ideas, pero a mí, si no hay posibilidad técnica, hay que decirlo, no es posible. Si no hay red y solo hay energía solar, puede decir que no se puede hacer con energía solar. Tal vez se podría hacer con energía eólica. Otra posibilidad ahí, aunque obviamente a mucho mayor costo, tener dos etapas de bombeo, tener una bomba que se hace una elevación, no separar todo en dos etapas, pero eso significa dos arreglos solares, dos bombas y un reservorio intermedio para tenerse agua. Entonces, eso sería una opción, pero casi duplicando el precio. Sí. Sí, he escuchado hace unos años en Perú, había un vendedor local que había instalado un sistema solar en una isla del Pacífico con una altura dinámica de 400 metros, pero era un sistema así doble. Una primera bomba para los primeros 200 metros y otra bomba y otro arreglo para los otros 200 metros. Pero va a resultar muy caro. Michelle, perdón, ¿Sí? un comentario breve con respecto a la pregunta de Juan Carlos Maquera. Actualmente cada vez más se ven smart pumps, bombas que tienen su controlador electrónico incorporado. Ese controlador se puede manipular, en muchos vienen para que uno programe qué quiere, si mantener la altura o mantener el caudal. Y la bomba toma la decisión de acuerdo, o el pequeño computador que está dentro de la bomba toma la decisión de acuerdo con la potencia solar disponible, cuánta le entrega a la máquina para que o bien mantenga la altura o bien mantenga el caudal. Si por nubosidad disminuye la potencia del sol,
La bomba se encarga de atender lo que uno le programó. Manteniendo la altura, pues la mantendrá cada vez con menos caudal. Y ya son cuestiones de la electrónica que se puede acoplar a muchos tipos de bombas. Nosotros hemos instalado bombas comerciales común y corriente de 120 voltios, centrífugas o cualquiera, pero accionadas o comandadas por un controlador electrónico. No son muy costosos y la diferencia entre una bomba específicamente solar y una bomba comercial en corriente alterna, la diferencia a veces puede ser 3 veces más barata. Una Sunflow o bombas Franklin costosas versus una bomba casi que de fabricación nacional que puede ser operada con un control electrónico. Eso nos lleva a que quizás sea interesante revisar o tener literatura sobre el papel que está cumpliendo la electrónica de control y la electrónica de potencia sobre los sistemas de bombeo. No sé si el curso nos dé para tanto, pero simplemente quiero dejar mención con base en la pregunta de Juan Carlos. Sí, se puede apagar la bomba por falta de potencia. Demasiada luz. Demasiada poca luz. Sí, gracias. Y el tema de usar bomba de AC con un controlador especial para potencia solar es algo que empezaba cuando yo me acabé de trabajar cada día con esto, y entonces no tengo mucha experiencia, pero ya sé que exista, pero para mí yo pensé que un controlador especial que transforma la corriente DC de los paneles a corriente AC para una bomba comercial AC, va a cambiar la velocidad y todo eso, pero me parecía que la eficiencia total va a resultar baja. Entonces, la bomba puede ser más barata, pero necesitar más arreglos. Ahora que los paneles solares son muy baratos, tal vez es una solución muy práctica, ¿no? Sí, yo creo que una cosa por otra. Y además, en energía no hay nada gratis. Así es que alguien tendrá que hacer el sacrificio. Pregunta de Freddy. ¿Es posible que el panel apague la bomba cuando hay demasiada iluminación? Claro, claro. Claro, hay un circuito que está mirando la corriente y detecta si llega al límite de la bomba, y simplemente es un diodo que no deja pasar la electricidad y apaga la bomba por exceso, por demasiada energía fotovoltaica. Y ¡pum! La para. Es un diodo de protección. Y pregunta de Gilberto. Otra vez la turbiedad del agua. Bueno, las bombas propias son más o menos las mismas, ¿no? Entonces el asunto es el mismo que el otro día. Hay que filtrar, o a veces, como la solución de Mauricio el otro día, si hay arena muy abrasivo, la bomba va a necesitar mantenimiento cada mes y no es práctico. Y usar un sistema con un compresor de aire, tal vez puede funcionar por eso. Es una opción. Perdón, meto la cuchara otra vez a partir de la pregunta que hace Gustavo Huera. Dice, ¿alguna diferencia entre sistema fotovoltaico y un sistema con energía eléctrica? ¿Cuál es más recomendable? Muy coloquialmente y muy entre amigos, pero que no se entere nadie. Hermano, si no hay más remedio, escoja cualquiera, el que tenga. Porque si no hay una red eléctrica, pues le figuró cogerse de energía fotovoltaica o un molino de viento o un motor. ¿Cuál es más recomendable? El bolsillo que pueda pagar. Muchas veces ese es un primer elemento de decisión. ¿Tiene la plata para pagar uno u otro? Pues mire a ver. Lo otro es la calidad. ¿Qué va a ofrecer? Porque un mal sistema solar se consigue muy barato. Un sistema de bombeo solar se puede conseguir con productos baratísimos, pero muy malos.
Entonces yo no se lo recomiendo. Lo mismo que un mal sistema de instalación con corriente alterna, un sistema interconectado con un transformador malo, viejo, con líneas muy largas, que sale muy barato con cables muy delgaditos, tampoco se lo recomiendo. Por eso no hay nada que sea más recomendable, todo depende de las circunstancias. Esa regla universal, sí, Rafita, lo barato sale caro. Los pobres tenemos que comprar caro. Sí, sí. Sí, bueno, casos reales de Nicaragua, estos sistemas que he discutido varias veces de potreritos, en 2006 la población no tenía red, quería agua, y los paneles eran muy caros. Entonces, Green Empowerment instaló un sistema de bombeo solar con muchos paneles porque tenían una eficiencia no ideal, pero casi cada año tuvieron problemas técnicos. Cada Navidad yo recibí una llamada telefónica de Jaime. Michelle, la bomba, hay un problema. El regalo de Navidad. Y entonces había una variedad de problemas y el vendedor nos dijo, sí, la bomba que hemos vendido es un modelo que ahora no vendemos porque tiene muchos problemas técnicos. Entonces nunca compramos otra vez este tipo de bomba y después de, no me acuerdo, 3, 4 años, la red eléctrica llegó a la comunidad. Entonces, Asofenix decidió cambiar y comprar una bomba AC y conectarla a la red y era más fácil. Porque las circunstancias han cambiado, ¿no? Todo depende. Todo depende de todo. Entonces, la discusión de lunes y hoy es la parte técnica que ustedes entienden más o menos lo que es posible y por qué y cómo no, cosas así, pero hay que ver cada caso y circunstancias. Cuestión de Juan Carlos. Sí, el mantenimiento es otra cosa. Hay varias marcas en el mundo, pero lo importante es ver lo que se puede importar en su país, porque el importador generalmente también tiene la red de servicio técnico y de mantenimiento. Hay bombas que funcionan muy bien, pero que no son diseñadas para mantener. Una bomba Grundfos, por ejemplo, todo es una bomba solar, se vende en todo el mundo, pero tiene la parte electrónica y la parte del motor y la parte de bomba, todo en el mismo marco. Y si algo no funciona, no dejan mantener nada. Hay que cambiar todo. Entonces, lo que hemos hecho con Asofenix es que Green Empowerment puede comprar la bomba en Estados Unidos con una garantía de 5 años. Normalmente se vende con garantía de 2 años y después de 3 años puede hacer una falla. Pero si se compra una garantía de 5 años, se puede comprar en Estados Unidos y Green Empowerment manda la bomba y por supuesto, por lo menos por 5 años está bien. Otras marcas, sí, se puede mantener, se puede desmontar y se puede cambiar el rotor, se puede cambiar el estator, se puede cambiar el motor, se pueden cambiar varias piezas, pero eso se puede hacer si hay un importador local. Entonces, y otra vez, mi experiencia ahora es un poco datada, un poco anciana. Entonces, para las marcas y los vendedores que hay hoy, las circunstancias pueden cambiar.
El conocimiento básico sobre el mantenimiento, creo que sí, hay que saber cómo apagar, cómo encender, cómo sacar del pozo si es en un pozo, cómo revisar si hay filtros y si hay un problema, ver si es un problema de arena o de lodo, cosas así. Generalmente cuando nosotros instalamos bombas, hicimos un manual del operador y un entrenamiento del operador, del técnico, y dejamos un manual para mantenimiento y después, por ejemplo, en Nicaragua, si el técnico del pueblo no podía solucionar un problema, él llamaba a Sofenix y si a Sofenix no podía resolver el problema, me llamaba a mí en Portland. Pero la mayoría de los pequeños problemas podían resolver. Yo quisiera mencionar algo con eso, Michelle, si me permiten. ¿Puedo? Claro, claro, claro. Es un tema de lo que llamaría algún sociólogo amigo de nombre Rafael y apellido Escobar, un problema social. Quizás hemos encontrado en muchos proyectos los manuales de Michelle y otros manuales muy bien conservados y muy bien utilizados por parte de las comunidades y los grupos que hacen uso de este tipo de tecnologías de bombeo. Pero les confieso la verdad, también he visto que las hojas de los manuales terminan en las letrinas o terminan por ahí para encender estufas o terminan volviéndose, no sé, por ahí tirados. Hay de todo. Sin embargo, una línea un poco estrecha, pero que nos ha dado las mayores satisfacciones, es la que los proyectos se hacen con la gente y no para la gente. Cuando los proyectos se hacen para la gente termina recibiendo. Eso es el paternalismo que tanto hemos criticado desde años. Pero cuando un proyecto se insinúa que están necesitando agua en una vereda, en una comunidad, desde ese primer momento ya debe haber alguien que se encargue de meter a los jóvenes y a los niños como actores del proyecto. Y desde el primer momento del proyecto, en mi opinión, deben estar involucrados miembros de la comunidad que van a ser los técnicos que se formen durante el desarrollo del proyecto. Y todo el proyecto se hace con la gente, con algunos de ellos, con los más entusiastas o con las más entusiastas. Las mujeres son excelentes administradores y mejores técnicos o técnicas. En todo caso, lo que quiero decir es que mientras más involucrada esté la gente en el proyecto, menos riesgos de problemas corre el proyecto técnicamente, porque hay algunos que van a estar viviendo. Nosotros tenemos instalaciones de 15, 18 años en donde nos llaman a saludarnos, a decirnos, no, es que cambiamos la bomba hace 5 años y nunca nos enteramos que la cambiaron. Se dañó y porque están totalmente capacitados, porque desde el principio se metieron. Un niño de 8 años que se involucra en un proyecto, a los 10 años tiene 18 años y es un excelente técnico, porque ha estado al pie del proceso. Me callo. Sí, no, claro, claro. También otro escenario, exactamente como le escribió Mauricio, no era con una bomba, pero con energía eólica en Nicaragua. Había un pueblo donde instalaron una turbina eólica y entrenaron un joven local técnico que se entusiasmó tanto, aprendió todo, podía hacer todo. El problema es que después de unos años pensó, bueno, me interesa tanto el tema que prefiero ir a la ciudad y estudiar para ser ingeniero y me quedo con este tema, pero me voy del pueblo. Puede pasar. Y es algo positivo para el joven, pero dejar el pueblo sin técnico. Eso Entonces, depende del egoísmo del técnico. No dejo a un muchacho capacitado. sí.
Nosotros exigimos por lo menos 3 personas de diferentes edades desde el principio. Por lo menos 3. Uno de 8, alguien de 8 años, alguien de 12 años y alguien de más de 20. Para empezar. Ese es el equipo mínimo. Perfecto. Wow. 4 torres. Marcus. 2 bombas, cada bomba de 4 HP, desarrollo 4 torres. Sí, con seguridad. Que no, 4 torres, no sé qué volumen tiene una torre. Depende, sí. Bueno, pues deben estar felices porque si es suficiente deben estar contentos. Sí. Bueno, son las 5:18. Muchas gracias. Yo me despido de todos ustedes. Ok. Me avergüenzo por tanta interrupción, pero muchas gracias. No. Muchas gracias por tu contribución. No, es un poquito de entropía. Ok. Bueno, creo que sí, necesitamos acabar por el día y viernes vamos a discutir más problemas de campo, de instalación, de cables, de tubería, de reguladores, de cosas así. Y vamos a ver si podemos ir bastante rápido para tener como una hora para discusión así. Y intercambio. Así. Muchas gracias a todos. Y si quieres, pueden también anotar preguntas y intercambiar con WhatsApp o guardar las preguntas